Esta noche no llegaste aquí por casualidad. Estás aquí porque tu espíritu busca reposo, porque algo dentro de ti anhela silencio, no solo para tu cuerpo, sino también para tu mente. Y los sabios Zen conocían ese camino. Durante las próximas horas escucharás enseñanzas que nacieron en templos antiguos, en jardines cubiertos por la luna, en montañas donde los monjes aprendieron a escuchar el murmullo del viento y a encontrar claridad en el vacío. No son palabras para llenar tu mente, son semillas que descansarán en lo profundo de tu corazón. Esta noche, deja que sus voces se conviertan en un río tranquilo que te arrulle hasta el sueño. No tienes que comprender cada frase, ni retener cada consejo. Solo escucha. Permite que estas enseñanzas disuelvan tus pensamientos como la brisa disuelve la niebla al amanecer. Este no es un video más, es un refugio, un templo invisible, un espacio donde puedes soltar el peso del día y recordar que incluso en la noche más silenciosa la sabiduría está despierta. Comencemos. Capítulo 1. La sombra que sabía esperar. El silencio no siempre llega de golpe, a veces se desliza, como una brisa suave que apaga los bordes del día. En ese silencio comienza esta historia. No para enseñar con dureza, sino para acompañar. No para corregir, sino para observar con paciencia. Esta es una historia antigua, pero no pertenece al pasado. Vive en cada persona que alguna vez se sintió distinta. Vive en cada momento en que creíste que algo en ti estaba mal. Y también vive en aquello que, sin darte cuenta, te ha sostenido toda la vida. Escucha sin prisa. Deja que las imágenes se formen solas. No intentes entenderlo todo de inmediato. Como el sueño, la comprensión llega cuando uno deja de forzarla. En un valle amplio, donde el viento recorría los caminos sin pedir permiso, crecía un árbol. No era el más alto. No era el más recto. Desde pequeño, el viento lo había empujado siempre desde el mismo lado. Mientras otros árboles crecían firmes hacia el cielo, él se inclinaba. No por decisión. No por rebeldía. Simplemente porque así había sido empujado, día tras día, estación tras estación. Cuando era joven, intentaba enderezarse. En cada primavera, hacía un esfuerzo silencioso por parecerse a los demás. Pero el viento volvía. Y con el viento, la inclinación. A su alrededor, el bosque hablaba sin palabras. Los árboles rectos proyectaban sombras cortas y ordenadas. Sus troncos parecían seguros, equilibrados, correctos. El árbol inclinado los observaba, no con envidia, sino con una sensación profunda y constante de error. Algo en mí no está bien. Pensaba sin pensar. Porque incluso los árboles, aunque no piensen como los humanos, sienten su lugar en el mundo. Con el paso de los años, dejó de intentar enderezarse. No porque hubiera aceptado su forma, sino porque estaba cansado. Cansado de luchar contra algo que siempre volvía. Cuando el viento soplaba fuerte, crujía más que los otros. Cuando llovía, el agua corría de forma distinta por su corteza. Todo en él parecía confirmar que no era como debía ser. Algunos animales preferían otros árboles. Más rectos. Más previsibles, y eso reforzaba su silencio interno. Un silencio pesado, sin palabras, que decía, no soy suficiente. Pasaron muchos años. Las estaciones se sucedieron sin anunciarse. El valle cambió lentamente. Un camino comenzó a formarse cerca del bosque. Al principio era apenas una huella. Luego se volvió un sendero.
Más tarde, un camino por el que transitaban viajeros. Personas cansadas. Personas que cargaban historias largas. Personas que caminaban buscando algo, aunque no siempre sabían qué. El sol caía fuerte sobre ese camino. Especialmente al mediodía, cuando el cansancio se acumulaba en los hombros. Los árboles rectos daban sombra, sí. Pero sus sombras caían cerca del tronco, breves, escasas. El árbol inclinado, en cambio, proyectaba una sombra larga. Una sombra que se extendía justo sobre el camino. Al principio, nadie lo notó. Las cosas importantes rara vez se anuncian. Un día, un viajero se detuvo bajo su sombra. No eligió el árbol por su forma, ni por su belleza, simplemente porque allí el sol no quemaba tanto. Se sentó. Respiró. Descansó unos minutos más de lo que había planeado. Cuando se levantó, continuó su camino sin mirar atrás. El árbol no lo supo. Pero algo había ocurrido. Con el tiempo, más viajeros se detenían allí. Algunos dejaban una piedra. Otros apoyaban la espalda en su tronco inclinado. Algunos cerraban los ojos. Otros comían en silencio. Nadie hablaba con el árbol. Pero todos lo usaban. Y el árbol, sin entender del todo, sentía algo nuevo. No orgullo, no alegría evidente, sino una calma distinta, una sensación de estar siendo útil. Aún así, su diálogo interno no había cambiado. Seguía creyendo que su forma era una falla. Que, si hubiera crecido recto, quizá habría sido mejor. No se atribuía el descanso de los viajeros. Pensaba que era casualidad, que cualquier árbol habría servido. Un día, llegó al camino un anciano. Caminaba despacio, no parecía apurado. Al llegar a la sombra del árbol inclinado se detuvo. Miró el tronco. Levantó la vista. Y sonrió. Se sentó con cuidado, apoyando la espalda exactamente donde el tronco se curvaba, como si hubiera sido hecho para eso. Permaneció allí mucho tiempo, más que los otros. El árbol sintió el peso del cuerpo, sintió el calor, sintió algo parecido a una conversación sin palabras. Antes de irse, el anciano tocó suavemente la corteza, no como quien evalúa, sino como quien agradece, y dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Qué buen lugar para descansar». El viento escuchó. El camino escuchó. El árbol también. Esa noche, el árbol no durmió. No porque los árboles duerman como los humanos, sino porque algo en su interior permaneció despierto. Por primera vez, una pregunta distinta apareció. No fue, ¿qué tengo de malo?, sino, ¿y si mi forma tiene un sentido? La pregunta no traía respuesta. Solo abría espacio. Pasaron más estaciones. El camino se volvió más transitado. El árbol siguió inclinándose bajo el viento. Pero algo había cambiado. No en su forma, sino en su relación con ella. Cuando el viento soplaba, ya no lo sentía solo como un enemigo. Era también lo que había hecho posible su sombra. Cuando veía a los árboles rectos, ya no se comparaba tanto. Observaba. Y seguía siendo. Los viajeros seguían llegando. Algunos hablaban entre ellos. Otros lloraban en silencio. La sombra del árbol no preguntaba nada. Simplemente estaba. Un día, durante una tarde tranquila, el árbol comprendió algo sin palabras. No como una idea brillante, sino como una certeza suave. Entendió que su forma,
aquella que había juzgado durante años, no era un error que debía corregirse. Era una respuesta. No al viento, sino a la vida que pasaba frente a él. Su inclinación no lo había alejado del propósito. Lo había acercado. Y por primera vez, el árbol no deseó ser distinto. Tal vez esta historia no habla solo de un árbol. Tal vez habla de ti. De esas partes tuyas que se formaron por el viento. Por circunstancias que no elegiste. Por presiones repetidas. Tal vez has pasado años intentando enderezarte. Intentando parecerte a otros. Creyendo que tu forma es una falla. Y tal vez sin darte cuenta alguien ha descansado bajo tu sombra. Tal vez tu sensibilidad. Tu lentitud. Tu manera distinta de ver el mundo. Eso que llamas defecto. Eso que ocultas. Puede que sea exactamente lo que otros necesitan para detenerse. La enseñanza de esta historia no exige que te aceptes de inmediato. No pide entusiasmo. No pide frases positivas. Solo invita a una pausa. A observar tu forma sin juicio. A reconocer que no todo lo que fue moldeado por el viento está roto. Algunas formas no están hechas para competir. Están hechas para sostener. Y a veces, la mayor fortaleza no es resistir el viento, sino permitir que, a través de ti, otros encuentren descanso. Guarda esta imagen: un árbol inclinado, un camino, una sombra larga al mediodía. No necesitas entenderla ahora. Déjala acompañarte mientras el cuerpo se relaja. Mientras la respiración se vuelve lenta. Como el árbol, puedes descansar en ser como eres. El sentido cuando llega no hace ruido. La historia del árbol no termina cuando comprende su forma. Ahí, comienza algo más silencioso. Porque comprender no siempre cambia la vida de inmediato. A veces solo cambia la manera en que uno se queda quieto dentro de ella. Tal vez ahora, mientras escuchas, puedas notar cómo tu cuerpo está apoyado en algún lugar. En una silla. En una cama. En el suelo. No es casual. Siempre estamos descansando en algo, aunque no lo pensemos. Y esta segunda parte no busca darte respuestas rápidas. Busca acompañarte mientras miras con más profundidad. Sin prisa. Como quien observa una sombra moverse lentamente durante la tarde. Piensa por un momento en las preguntas que rara vez te haces. No las urgentes. No las que piden soluciones, sino esas que aparecen cuando todo está en silencio. ¿Qué parte de mí he intentado enderezar durante años? ¿Qué rasgo considero un defecto solo porque no encaja con lo esperado? ¿Quién sería yo si dejara de luchar contra eso, aunque solo fuera por hoy? No respondas ahora. Las preguntas verdaderas no necesitan respuesta inmediata. Solo necesitan espacio. El árbol no se volvió recto después de comprender. Siguió inclinado. Eso es importante. Porque muchas veces creemos que la comprensión debe llevarnos a un cambio visible. Más productividad. Más seguridad. Más éxito. Pero en la vida real los cambios más profundos no siempre se notan desde afuera. El árbol seguía crujiendo cuando el viento soplaba. Seguía recibiendo lluvias desiguales. Seguía siendo atravesado por estaciones difíciles. La diferencia era interna. Ya no se juzgaba a sí mismo mientras sostenía la sombra.
Tal vez tú también sigues viviendo situaciones parecidas a las de antes. El mismo trabajo, las mismas responsabilidades, las mismas personas. Y aún así, algo puede cambiar sin hacer ruido. La forma en que te hablas cuando fallas, la forma en que te permites descansar, la forma en que dejas de compararte, incluso sin darte cuenta. Reflexiona en esto con suavidad. ¿Cuántas veces has pensado que tu manera de ser es un obstáculo, cuando en realidad es una adaptación? Adaptarse no siempre es rendirse. A veces es sobrevivir con dignidad. Piensa en el ámbito laboral. Hay personas rápidas, directas, visibles. Y hay otras que observan más, que escuchan antes de hablar, que avanzan despacio. En muchos entornos, solo se celebra a los primeros, los rectos, los verticales. Pero ¿quién sostiene al equipo cuando alguien se quiebra? ¿Quién crea espacios de calma cuando la presión aumenta? ¿Quién ve lo que otros pasan por alto? Muchas veces, quienes se sienten fuera de lugar son los que ofrecen la sombra más necesaria. Tal vez tú no seas quien habla más en las reuniones. Tal vez no eres quien se impone. Tal vez dudas. Y aún así, tu presencia puede ser lo que permite que otros respiren. No subestimes eso. En la familia ocurre algo parecido. Siempre hay roles invisibles. El que sostiene. El que escucha. El que calma. A veces esa persona siente que no hace lo suficiente porque no es ruidosa. Porque no lidera desde el control. Pero piensa con honestidad. ¿Quién es el árbol bajo el que descansan los demás cuando están cansados? Tal vez eres tú. Y tal vez llevas años sintiéndote defectuoso por eso. En la pareja, la inclinación también suele doler. Uno ama de una forma, el otro de otra. Uno necesita hablar, el otro silencio. Uno avanza, el otro espera. Y muchas veces creemos que el que espera es el problema. Pero ¿qué pasaría si esa espera fuera precisamente lo que permite que la relación no se rompa? ¿Qué pasaría si tu forma de amar, aunque distinta, fuera una fortaleza silenciosa? Con los hijos, esto se vuelve aún más profundo. Muchos padres creen que deben ser rectos, firmes, impecables. Pero los niños no descansan en la perfección. Descansan en la presencia, en la capacidad de inclinarse a su altura, de escuchar sin corregir de inmediato, de sostener sin exigir. Tal vez tu sensibilidad, tu cansancio, tu humanidad, sea la sombra donde tus hijos aprenden a sentirse seguros. Hazte esta pregunta con cuidado. ¿Y si aquello que más te reprochas es, en realidad, lo que otros más agradecen de ti? No necesitas responderla ahora, solo déjala estar. El árbol no sabía cuántas personas había ayudado. Nunca llevó la cuenta. Eso también es importante. Porque cuando buscamos validación constante, dejamos de estar presentes. El árbol simplemente era. Y eso era suficiente. En la vida moderna, estamos acostumbrados a medir todo. Resultados. Logros. Impacto. Pero hay cosas que no se pueden medir sin destruirlas. La calma que ofreces, la escucha que brindas, la paciencia que sostienes, eso no entra en gráficos, y aún así, transforma vidas. Tal vez te has sentido lento en un mundo acelerado. Tal vez te han dicho que debes cambiar, que debes endurecerte. Pero no todo lo que es blando es débil. La sombra no lucha contra el sol. Simplemente aparece cuando el sol está más fuerte.
Permítete una reflexión más, antes de seguir descansando. ¿Qué pasaría si dejaras de corregirte por una noche? Solo por esta noche. ¿Qué pasaría si no intentaras mejorar nada? No se trata de resignación. Se trata de descanso. Y el descanso también es una forma de sabiduría. El árbol no se volvió famoso. No fue reconocido. No fue celebrado. Y aún así, cumplió su sentido. Eso puede resultar incómodo para la mente moderna, porque nos han enseñado que el valor debe ser visible. Pero el valor real casi siempre es discreto. Tal vez tú también has sostenido a otros sin que nadie lo note. Tal vez has sido fuerte de una forma que no se aplaude. Y eso puede doler. No ignores ese dolor. Pero tampoco permitas que defina tu valor. Si miras tu vida con honestidad, quizá notes pequeños momentos. Alguien que se calmó contigo. Alguien que se quedó un poco más. Alguien que se sintió visto. Eso no ocurre por casualidad. El mensaje final de esta historia no es heroico. No promete cambios radicales. Es más humilde. Más real. Te invita a dejar de pelear contigo mismo cuando el cansancio llega. Te invita a reconocer que no todo en ti necesita ser enderezado. Algunas partes solo necesitan ser comprendidas. Mientras el cuerpo se relaja, puedes imaginar de nuevo al árbol, no como símbolo. No como metáfora complicada, solo como un árbol. Inclinado. Presente. Ofreciendo sombra sin saber a quién. Y quizá, en algún nivel profundo, puedas permitirte lo mismo. No ser perfecto. No ser recto. No ser como los demás. Solo estar. A veces, eso es más que suficiente. Ahora, sin moverte demasiado, permite que esta última parte no sea algo que tengas que entender, sino algo que puedas habitar. No es una lista de tareas. No es una promesa rígida. Son compromisos suaves, como pasos descalzos sobre la tierra. Compromisos que no buscan exigirte más, sino acompañarte mientras descansas. Esta noche, me comprometo a no corregirme mientras descanso. Si aparece un pensamiento que dice, debería ser distinto, no lo discutiré. Tampoco lo seguiré. Lo dejaré pasar, como pasa el viento entre las ramas. Esta noche, me comprometo a no medir mi valor por lo que hice hoy. No por lo que logré. No por lo que faltó. Hoy no necesito justificar mi existencia. Esta noche, me comprometo a permitir que mi forma sea suficiente por unas horas. No para siempre. No como una regla. Solo por ahora. Me comprometo a observar, con curiosidad y sin juicio, esas partes mías que suelo llamar defectos. No para cambiarlas. Solo para verlas con más amabilidad. Si aparece el cansancio, me comprometo a no interpretarlo como fracaso. El cansancio no es un enemigo, es una señal de que algo ha sido sostenido durante mucho tiempo. Me comprometo a recordar que no todo lo valioso es visible, que no todo lo importante hace ruido, que no todo lo que sostiene recibe reconocimiento. Me comprometo a dejar de compararme esta noche, no porque no pueda hacerlo, sino porque no lo necesito ahora. Si mi mente vuelve a viejas exigencias, me comprometo a regresar al cuerpo, a la respiración, al peso de mi cuerpo apoyado, como el viajero que se sienta bajo la sombra sin hacer preguntas. Me comprometo a no forzar respuestas. Las respuestas que importan llegan cuando el cuerpo se siente seguro. Mañana,
Cuando el día comience, no prometo cambiarlo todo. Solo me comprometo a notar un momento en el que alguien descanse cerca de mí. Una conversación más tranquila. Un silencio compartido. Una presencia que no empuja. Si no ocurre, no me castigaré. El árbol no controla quién se sienta bajo su sombra, solo sigue estando. Me comprometo a inclinarme cuando sea necesario. A no endurecerme para parecer fuerte. A recordar que la rigidez no siempre protege. Me comprometo a no llamar debilidad a lo que es sensibilidad. A no llamar lentitud a lo que es profundidad. Cuando sienta que no encajo, me comprometo a preguntarme en silencio. ¿Y si no estoy hecho para encajar, sino para sostener? Esta noche, dejo de buscar un propósito grande, me permito un sentido pequeño. Estar. Respirar. Descansar. Me comprometo a tratarme como trataría a alguien cansado que se sienta a mi lado. Sin exigirle. Sin corregirle. Solo acompañándolo. Si el sueño llega, lo recibiré sin resistencia. Si no llega, no pelearé con la vigilia. Ambas pueden existir bajo la misma sombra. Me comprometo a recordar, cuando despierte, que no todo lo que soy necesita explicación. Algunas partes mías solo necesitan espacio. Y ahora, no hay nada más que hacer. Nada que demostrar. Nada que mejorar. Como el árbol inclinado, puedes quedarte aquí. Sosteniendo. Descansando. Siendo. Capítulo 2. Haz lo que te sale bien. Antes de que esta historia comience, deja que la prisa se quede afuera. No necesitas llegar a ningún lugar mientras escuchas. No hay nada que demostrar, nada que entender de inmediato. Esta historia no habla de éxito rápido. Habla de aquello que tarda. De lo que se hace con cuidado, aunque el mundo mire hacia otro lado. Escucha como quien se envuelve en una manta al final del día. Sin expectativas. Sin exigencias. Solo permitiendo que el ritmo sea lento. En una ciudad atravesada por caminos de tierra y voces apuradas, vivía una mujer que tejía telas. No tejía para llamar la atención, no tejía para competir. Tejía porque sus manos sabían hacerlo. Cada mañana se sentaba frente a su telar. El sol aún no estaba alto, el aire era fresco. Sus manos se movían con una lentitud que parecía fuera de lugar. Hilo tras hilo. Cruce tras cruce. Mientras tanto, el mercado despertaba. Los comerciantes levantaban sus puestos. Los colores brillantes se desplegaban con rapidez. Había telas llamativas. Telas livianas. Telas que se vendían en pocos minutos. La gente pasaba. Miraba. Elegía, y casi nadie se detenía frente al puesto de la tejedora. Sus telas no brillaban. No eran suaves al primer contacto. No prometían nada inmediato. Eran densas. Firmes. Hechas para durar. La mujer observaba en silencio. No con enojo. Con una tristeza suave, persistente. Veía cómo otros vendían rápido. Cómo reían. Cómo contaban monedas. Y en su interior, sin palabras, aparecía una sensación conocida. La de estar quedándose atrás. Pensaba mientras seguía tejiendo, que tal vez era torpe. Tal vez lenta. Tal vez incapaz de adaptarse. El mundo parecía moverse en otra velocidad. Y ella no lograba alcanzarlo. A veces, al final del día, recogía sus telas casi intactas. Las doblaba con cuidado.
las guardaba. Y volvía a casa con las manos cansadas y el corazón pesado. No dejaba de tejer, pero tampoco entendía por qué seguía haciéndolo. Con el paso del tiempo, la duda se volvió más constante, más silenciosa. Ya no era una pregunta clara, era una sensación instalada. Mientras tejía, se preguntaba si valía la pena, si su trabajo tenía sentido en un mundo que parecía preferir lo rápido. En ocasiones, intentó cambiar. Tejió telas más finas, más vistosas, pero sus manos no respondían igual. El tejido se volvía inseguro. El hilo se rompía. No era su manera. Eso la hacía sentirse aún más fuera de lugar, como si incluso el cambio le quedara mal. Aún así, cada mañana volvía al telar. No por esperanza, sino por costumbre, porque había cosas que, aunque duelan, no se abandonan fácilmente. Un día, el viento cambió. El cielo se cubrió. El frío llegó antes de lo esperado. Los comerciantes se envolvían en sus propias prendas. Los compradores caminaban rápido, buscando terminar pronto. La tejedora estaba allí, como siempre. Sus telas colgadas, pesadas, sobrias. La mayoría pasaba de largo, hasta que un viajero se detuvo. No parecía alguien del lugar. Llevaba polvo en los zapatos, y cansancio en los hombros. Miró las telas sin prisa. Tocó una, luego otra. Sus manos se detuvieron en una de las más densas, la más oscura, la menos llamativa. La sostuvo un momento, la acercó a su cuerpo, y respiró profundo. La tejedora lo observaba, sin decir nada. Había aprendido a no esperar demasiado. El viajero levantó la mirada, y dijo algo simple: esta abriga de verdad. No habló de color, no habló de precio, habló de calor. La mujer asintió. Le dijo el valor. El viajero pagó sin regatear. Se envolvió en la tela. Y antes de irse, agregó: he pasado frío muchos días, esto se siente distinto. Luego siguió su camino. La mujer se quedó quieta. No sonrió. No celebró. Solo sintió algo asentarse en su pecho. No era euforia. Era reconocimiento. Ese día no vendió más. Pero tampoco lo necesitó. Mientras guardaba sus telas al atardecer, algo había cambiado. No afuera. Adentro. Comprendió sin pensarlo demasiado, que su trabajo no era vistoso. Era profundo. No estaba hecho para atraer miradas. Estaba hecho para sostener. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le dolió. La acompañó a casa. La acompañó al descanso. No resolvió todas sus dudas, pero calmó algo esencial. Al día siguiente volvió al telar. Como siempre. Pero sus manos se movían distinto. No más rápido. No más lento. Más seguras. Ya no miraba tanto al mercado, ni a las ventas ajenas. Tejía. Y eso era suficiente. Con el paso de los días, otros viajeros comenzaron a detenerse. No muchos. No todos. Pero los que lo hacían, elegían con cuidado. Y se iban agradecidos. La tejedora dejó de contar. De comparar. Siguió trabajando con calma. Orgullosa, no de vender, sino de saber lo que hacía bien. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había dejado de pedirle al mundo una confirmación constante. Esta historia no intenta decir que todo esfuerzo profundo será reconocido. No promete recompensas visibles. Habla de algo más silencioso,
de la dignidad de hacer bien aquello que sabes hacer, incluso cuando no es celebrado, de la paz que aparece cuando dejas de traicionarte para encajar. La tejedora no se volvió famosa, no llenó el mercado, pero dejó de sentirse torpe, y eso cambió su forma de estar en el mundo. Tal vez esta historia también habla de ti, de aquello que haces con cuidado, de lo que no se luce, de lo que no se vende rápido. Tal vez has sentido que tu manera de trabajar, de amar, de pensar, es demasiado lenta, demasiado profunda para un mundo que se mueve deprisa. Y tal vez, como la tejedora, has dudado de ti por eso. Esta historia no te pide que te convenzas de nada. Solo te invita a observar, a reconocer que no todo lo valioso se nota al primer contacto. Algunas cosas abrigan de verdad, solo cuando el frío llega. Y quienes saben reconocerlo, llegan sin anunciarse. Mientras escuchas, puedes dejar que esta imagen se quede contigo. Una mujer, un telar, un ritmo constante, un trabajo que no apura. No necesitas decidir nada ahora. Solo permitirte sentir que la profundidad también es un camino válido. Y que seguir trabajando con calma, cuando sabes lo que haces bien, puede ser una forma muy silenciosa de sabiduría. La historia de la tejedora no termina cuando alguien reconoce su trabajo. Ahí comienza una etapa más silenciosa, porque el reconocimiento externo, cuando llega, no siempre resuelve lo más profundo. A veces solo ilumina algo que ya estaba esperando ser visto por dentro. Permite ahora que el ritmo se mantenga lento. No hay nada que alcanzar. No hay conclusiones urgentes. Esta parte no quiere convencerte de nada. Solo quiere caminar contigo un poco más despacio. Tal vez puedas empezar con una pregunta sencilla, sin buscar respuesta inmediata. ¿Qué parte de mi vida siento que va demasiado lenta para este mundo? No la parte que muestras, sino la que haces con cuidado. La que casi nadie ve. La tejedora no dejó de notar el mercado. Seguía viendo cómo otros vendían rápido. Seguía viendo colores brillantes desaparecer en minutos. La diferencia fue interna. Ya no interpretaba esa rapidez como una acusación. Dejó de leerla como una prueba de su torpeza. Simplemente era otra forma. Y eso alivió algo que llevaba tiempo tensado. Reflexiona en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has confundido lentitud con incapacidad? Vivimos en un tiempo donde lo rápido se asocia con lo valioso. Responder rápido. Aprender rápido. Producir rápido. Pero lo profundo rara vez se mueve deprisa. El calor no aparece en el primer contacto. Aparece cuando el frío insiste. En el ámbito laboral, esta historia toca una herida común. Muchos trabajan con atención, con detalle, con responsabilidad silenciosa, y aún así, sienten que no destacan. Tal vez no entregas antes que nadie. Tal vez revisas 2 veces. Tal vez dudas antes de enviar. Y eso, en ciertos entornos, se vive como debilidad. Pero piensa con calma. ¿Quién sostiene la calidad cuando nadie está mirando? ¿Quién evita errores que nunca se sabrán? ¿Quién cuida procesos que otros solo atraviesan? Ese trabajo no se aplaude, pero sostiene estructuras enteras. Como la tela que abriga de verdad. Tal vez te has preguntado por qué no avanzas tan rápido como otros. ¿Por qué te cuesta adaptarte a ritmos agresivos? Y tal vez no es un defecto, tal vez es una señal de que tu forma de trabajar necesita sentido, no solo velocidad. En la familia, algo parecido ocurre. Hay personas que no resuelven todo enseguida, que escuchan más de lo que hablan, que cargan con emociones ajenas sin hacer ruido.
no siempre son reconocidas. A veces incluso se las da por sentadas. Pero son ellas las que sostienen el clima, las que amortiguan, las que abrigan cuando la tensión aparece. La tejedora no hacía telas vistosas, hacía refugio. En la pareja, la profundidad suele confundirse con frialdad. Quien ama despacio, quien necesita tiempo para procesar, quien no reacciona de inmediato, puede ser juzgado como distante. Pero hay amores que no queman, abriguen. Y eso solo se nota cuando la relación atraviesa momentos difíciles. El calor verdadero no siempre es evidente al inicio. Con los hijos, esta enseñanza se vuelve muy clara. No siempre necesitan estímulos constantes, ni respuestas rápidas, ni padres perfectos. Necesitan presencia estable, ritmo, continuidad. Necesitan saber que hay algo que no cambia cuando el mundo se vuelve confuso. La calma repetida educa más que la intensidad esporádica. Hazte esta pregunta con suavidad. ¿Qué ofrezco yo que no es llamativo, pero es constante? Tal vez no sea reconocido ahora. Tal vez nunca lo sea de forma ruidosa. Y aún así, puede ser esencial. La tejedora siguió trabajando con calma. Eso no significa que dejó de sentir dudas. Significa que dejó de dejarse definir por ellas. Comprendió que no todo lo que vale debe adaptarse al mercado. Algunas cosas existen para quienes realmente las necesitan. Y esos encuentros no se fuerzan. En la vida moderna esto puede resultar incómodo, porque se nos enseña a optimizarlo todo, a mostrar resultados. Pero la profundidad no se optimiza, se cuida. Y cuidarla implica aceptar que no será para todos. Tal vez has intentado hacerte más liviano para encajar, más rápido, más superficial. Y algo en ti se resiste. No por miedo, sino por coherencia interna. Como las manos de la tejedora, que no respondían cuando intentaba otro tipo de tejido. No era incapacidad. Era fidelidad a lo que sabía hacer bien. Reflexiona en esto antes de seguir. ¿Dónde me he traicionado para venderme mejor? No como reproche, solo como observación. El cansancio que sientes a veces no viene de trabajar mucho. Viene de trabajar lejos de tu forma. Y eso desgasta más que cualquier esfuerzo. El cierre de esta historia no es una consigna. No dice que debes resistir pase lo que pase. Dice algo más sencillo. Que trabajar con calma, cuando sabes lo que haces bien, es una forma de dignidad. Que no todo éxito es inmediato. Y no todo reconocimiento llega a tiempo. Pero el orgullo silencioso de no haberte abandonado a ti mismo, ese sí permanece. Mientras el cuerpo descansa, puedes imaginar de nuevo el telar. El sonido repetido. El ritmo constante. No hay prisa. No hay comparación. Solo una mujer que sabe hacer algo bien, y elige seguir haciéndolo. Tal vez tú también puedes permitirte eso. No acelerar tu proceso. No forzarte a ser vistoso. No minimizar lo que haces con profundidad. Si alguien lo necesita, llegará. Como el viajero en el frío. Y si no llega hoy, tu trabajo sigue teniendo sentido. Porque no todo lo valioso se mide en ventas. Algunas cosas se miden en abrigo. Y eso, aunque no se vea,
sostiene más de lo que imaginas. Ahora, sin cambiar de postura, permite que esta última parte no sea una exigencia, no es un plan, no es una promesa rígida, son compromisos suaves, como el ritmo constante de un telar que no se apura. Déjalos caer uno a uno, sin obligación. Esta noche, me comprometo a no acelerar lo que en mí necesita tiempo. No empujaré mis procesos para que se parezcan a los de otros. Me comprometo a no llamar torpeza a mi manera cuidadosa de hacer las cosas. Lo que hago con atención no es lentitud, es profundidad. Si aparece la comparación, me comprometo a observarla sin seguirla. No necesito competir mientras descanso. Me comprometo a reconocer el valor de lo que hago aunque no sea visible, aunque nadie lo nombre, aunque no reciba aplausos. Esta noche, me comprometo a no medir mi día por resultados rápidos. Hoy no necesito demostrar eficiencia. Me comprometo a honrar el ritmo que mi cuerpo y mi mente piden. El ritmo que permite sostener, no solo avanzar. Si siento cansancio, me comprometo a no interpretarlo como falta de capacidad. El cansancio también nace del cuidado profundo. Me comprometo a no cambiar mi forma solo para ser aceptado. No esta noche. No en este descanso. Cuando surja la duda sobre mi valor, me comprometo a recordar la tela que abriga. Lo que abriga no siempre llama la atención. Me comprometo a seguir haciendo bien aquello que sé hacer bien, aunque no sea lo que el mundo celebra. Mañana, no prometo ir más rápido, solo me comprometo a hacer una cosa con presencia. Una sola. Sin apuro. Si alguien reconoce ese trabajo, lo recibiré con gratitud. Si no ocurre, no me abandonaré por eso. Me comprometo a no traicionarme para venderme mejor. Mi coherencia vale más que la aprobación inmediata. Esta noche, dejo de buscar validación externa. Me permito un orgullo silencioso. Me comprometo a tratar mi trabajo, mi cuidado y mis vínculos como se trata una tela valiosa. Con respeto. Con constancia. Con paciencia. Si el sueño llega, lo recibiré sin resistencia. Si no llega, no forzaré el descanso. Ambos pueden existir en el mismo ritmo. Me comprometo a recordar, al despertar, que no todo lo profundo se nota al primer contacto. Y ahora, no hay nada que demostrar. Nada que vender. Nada que acelerar. Como la tejedora, puedes seguir trabajando con calma. Confiando en lo que sabes hacer bien. Dejando que el mundo pase, mientras tú sostienes el calor. Capítulo 3. El silencio antes del amanecer. Antes de que esta historia comience, permite que el tiempo se afloje un poco más. No necesitas levantarte temprano ahora. No necesitas producir nada. Solo escuchar, como quien permanece despierto unos minutos más antes de volver a dormir. Esta historia no habla de esfuerzo extremo. Habla de una elección silenciosa. De un gusto profundo que no necesita testigos. Escúchala como se escucha el primer sonido del día, cuando la ciudad todavía no exige nada. En un barrio sencillo, donde las calles aún dormían cuando el cielo empezaba a aclararse, vivía un panadero. No era conocido por grandes discursos. No era famoso. No tenía prisa por serlo. Cada día se levantaba antes que el sol. No porque alguien se lo pidiera. No porque fuera estrictamente necesario. Lo hacía porque le gustaba ese momento. Le gustaba cuando el mundo todavía no estaba despierto. Cuando el aire era distinto. Cuando el silencio no era ausencia sino presencia. Encendía las luces del pequeño local. Se lavaba las manos con cuidado. Preparaba la masa. Sus movimientos eran tranquilos, repetidos, conocidos. No había apuro. El pan no se apresura. Mientras amasaba, escuchaba el sonido sordo de la masa contra la mesa.
Sentía la textura cambiar bajo sus manos. Sabía, sin mirar el reloj, cuándo era suficiente. Había aprendido a leer señales que no se explican. Después, dejaba reposar la masa. Y esperaba. No hacía nada más. No revisaba nada. No llenaba el tiempo. Observaba cómo el pan crecía en silencio. Ese momento era su favorito. El pan, al crecer, no hace ruido. No se anuncia. No pide atención. Simplemente ocurre. El panadero se sentaba cerca. Respiraba. No pensaba en ventas. No pensaba en resultados. Pensaba en el proceso. Pensaba en lo bien que se sentía estar ahí. Cuando el horno comenzaba a calentar, el barrio seguía dormido. Las ventanas oscuras. Las calles vacías. Y entonces, poco a poco, el olor empezaba a salir. Un olor tibio, profundo, reconocible. El olor del pan recién hecho no invade, invita. Las primeras personas del barrio empezaban a moverse. Alguien abría una ventana. Alguien caminaba más despacio. Sin saberlo del todo, el día comenzaba distinto. No por grandes anuncios, sino por ese aroma. El panadero no observaba reacciones, no buscaba miradas. Seguía trabajando. Cortaba, horneaba, esperaba. Cada mañana era parecida. Y cada mañana era suficiente. No sentía que estuviera sacrificándose. No sentía que estuviera perdiéndose algo. Sentía que estaba exactamente donde quería estar. Algunos decían que trabajaba demasiado temprano. Otros no entendían por qué no abría más tarde. Él escuchaba. Sonreía. No explicaba demasiado. ¿Cómo explicar algo que no se hace por obligación, sino por gusto? Para él, levantarse antes del sol no era un esfuerzo. Era un privilegio silencioso. Era el momento en que nada le pedía hacer otra cosa. Con el tiempo, la gente comenzó a llegar más seguido. No solo por el pan, por la sensación, por la manera en que el día empezaba distinto al cruzar esa puerta. El panadero no vendía solo pan. Regalaba mañanas. Mañanas lentas. Mañanas con olor a algo hecho con cuidado. Algunas personas se quedaban un momento más. Otras hablaban en voz baja. No había música alta. No había prisa. El panadero seguía amasando. Horneando. Esperando. No contaba cuántos panes vendía. No comparaba días. Sabía que, mientras pudiera seguir disfrutando ese silencio antes del amanecer, todo lo demás encontraría su lugar. Hubo épocas difíciles. Como en todas las vidas. Días con menos ventas. Días de cansancio. Pero incluso entonces, al amanecer, el pan seguía creciendo. Y eso lo sostenía. Porque cuando algo te gusta de verdad, no necesitas que todo funcione para seguir adelante. Necesitas solo poder hacerlo un día más. El panadero no se preguntaba si era exitoso. No usaba esa palabra. Se preguntaba si aún disfrutaba ese primer momento del día. Mientras la respuesta fuera sí, seguía. Y el barrio, sin darse cuenta, crecía alrededor de esa constancia. La gente recomendaba el lugar. Volvía. Traía a otros. El éxito llegó sin hacer ruido. No como una meta alcanzada, sino como una consecuencia natural.
Esta historia no trata de madrugar, ni de pan. Trata de algo más simple, de encontrar algo que te guste tanto, que deje de ser urgente preguntarte a dónde te llevará. Cuando haces algo solo pensando en el resultado, cada paso pesa. Cuando haces algo porque te gusta, el camino se vuelve habitable. Y entonces casi sin darte cuenta, llegas. No a un lugar específico, sino a una forma de estar. La felicidad, en esta historia, no aparece cuando el panadero encuentra éxito. Aparece mucho antes. Aparece cuando el silencio del amanecer deja de ser vacío y se vuelve hogar. El éxito llega después, sin urgencia, como llega el olor del pan al barrio, cuando nadie lo fuerza, cuando nadie lo apura. Mientras escuchas puedes quedarte con esta imagen: una luz encendida antes del sol, una masa creciendo en silencio, un hombre haciendo algo que le gusta tanto que el resto deja de ser una preocupación inmediata. No necesitas decidir nada ahora, solo dejar que esta idea repose. Tal vez la felicidad no está en llegar rápido, sino en encontrar aquello que, al hacerlo, te permite esperar sin ansiedad. Y desde ahí, todo lo demás llega cuando tiene que llegar. La historia del panadero no termina cuando el barrio despierta. Ahí comienza algo más profundo, porque levantarse antes que el sol no es lo importante. Lo importante es el motivo. Y ahora, mientras escuchas, no intentes copiar su rutina. No se trata de horarios, se trata de una relación distinta con lo que haces. Permite que esta segunda parte avance despacio, como una mañana que no exige nada. Tal vez puedas empezar con una pregunta sencilla, sin buscar responderla todavía. ¿Qué actividad haría incluso si nadie la viera? No la que te da reconocimiento, no la que te hace quedar bien, sino aquella que, al hacerla, te coloca en silencio contigo mismo. El panadero no necesitaba levantarse tan temprano. Podría haber dormido más. Podría haber optimizado. Pero algo en ese momento previo al amanecer le pertenecía. No era productividad. Era intimidad con su oficio. Y eso cambia todo. Muchas personas buscan éxito como si fuera un lugar al que hay que llegar. Un punto final. Una prueba de valor. Pero cuando el éxito se vuelve urgente, cada día se transforma en una carrera. El panadero no corría. Habitaba. Reflexiona en esto con honestidad. ¿Cuánto de lo que haces hoy nace del miedo a no llegar? No como juicio, solo como observación. En la vida moderna, estamos rodeados de urgencias artificiales. Plazos. Comparaciones. Expectativas ajenas. Todo parece gritar que llegues rápido. Pero rara vez se pregunta si disfrutas el camino. En el ámbito laboral, esto es especialmente visible. Muchas personas trabajan esperando un futuro mejor. Un ascenso. Un reconocimiento. Una validación que aún no llega. Y mientras tanto, se desconectan por completo del presente. Trabajan con tensión. Con ansiedad. Como si la vida empezara después. El panadero no posponía su bienestar. Lo encontraba cada mañana, antes de que el mundo pidiera resultados. No porque fuera fácil, sino porque era auténtico. Tal vez tú también tienes algo que disfrutas, pero lo has relegado. Algo que te gusta tanto que te da culpa. Porque no es útil. Porque no es rentable. Porque no es productivo. Y sin embargo, cuando lo haces, respiras distinto. Hazte esta pregunta con cuidado.
¿Qué pasaría si ese gusto no fuera una pérdida de tiempo, sino una fuente de sentido? El panadero no separaba su trabajo de su bienestar, no necesitaba escaparse de su oficio para sentirse vivo. Eso no significa que no se cansara. Significa que el cansancio tenía sentido. En la familia, esta enseñanza también se vuelve clara. ¿Cuántas veces compartimos tiempo desde la prisa? Comidas rápidas. Conversaciones interrumpidas. Presencias a medias. Y luego nos preguntamos por qué todo se siente vacío. El panadero regalaba mañanas. No discursos. No grandes gestos. Simplemente estaba. Y eso se sentía. Tal vez no necesitas hacer más por quienes amas. Tal vez necesitas estar con más gusto. No por obligación. No por rol. Por elección. En la pareja el mismo principio se repite. Las relaciones se desgastan cuando se vuelven tareas. Cuando todo se hace esperando un resultado. Aprobación. Seguridad. Control. El panadero no horneaba para convencer. Horneaba porque amaba el proceso. Y desde ahí, el resultado llegaba solo. Pregúntate, sin responder todavía, ¿dónde estoy haciendo las cosas solo para obtener algo a cambio? Con los hijos, esta historia se vuelve aún más evidente. Los niños no recuerdan lo que logramos, recuerdan cómo estábamos, recuerdan si había presencia, si había calma, si había disfrute real. Un padre cansado pero presente deja más huella que uno exitoso pero ausente. El panadero enseñaba sin enseñar. Mostraba que la vida puede empezar despacio. Y eso se contagia. Muchas personas creen que la pasión es algo intenso, explosivo, visible. Pero la pasión verdadera suele ser silenciosa. No grita. No se exhibe. Se repite. La masa crece sin hacer ruido. El pan se transforma sin anunciarlo. Y sin embargo, el resultado es innegable. Tal vez has estado buscando motivación, cuando lo que necesitas es disfrute. La motivación empuja. El disfrute atrae. Cuando algo te gusta de verdad, no necesitas forzarte a hacerlo. Solo necesitas proteger ese espacio de las exigencias externas. Reflexiona en esto antes de seguir. ¿Qué parte de mi día podría ser un pequeño amanecer, si dejara de exigirle resultados? El panadero no esperaba ser feliz en el futuro. No trabajaba para algún día. Vivía ahora. Y eso es profundamente contracultural. El cierre de esta historia no propone abandonar responsabilidades. No romantiza la precariedad. Propone algo más simple y más difícil. Que encuentres algo que te guste tanto que el éxito deje de ser urgente. No porque no importe, sino porque ya no define tu valor. Cuando eso ocurre, el éxito cambia de lugar. Deja de ser una meta. Se vuelve consecuencia. Mientras el cuerpo se relaja, puedes imaginar de nuevo ese amanecer. La luz suave. El silencio. El pan creciendo. No como ideal. Como recordatorio. No necesitas cambiar tu vida ahora. Solo reconocer que la felicidad no siempre aparece cuando llegas. A veces aparece cuando te quedas, haciendo algo que amas, sin mirar el reloj. Y desde ahí, sin urgencia, sin empujar, la vida empieza a oler distinto. Ahora, sin necesidad de moverte, permite que estos compromisos no sean promesas grandes. No buscan cambiar tu vida. Buscan cambiar la manera en que habitas este momento. Déjalos pasar como el primer olor del pan en la mañana.
Esta noche, me comprometo a no apurar aquello que disfruto. Si algo me gusta, no lo convertiré en una obligación inmediata. Me comprometo a prestar atención a lo que me da calma, aunque no sea rentable, aunque no sea urgente, aunque no sea visible. Si aparece la presión por llegar, me comprometo a volver al proceso, a lo que estoy haciendo ahora, no a lo que debería conseguir después. Me comprometo a no medir mi valor por resultados externos. Hoy no necesito éxito para sentir que el día valió la pena. Esta noche, me comprometo a proteger un pequeño espacio de disfrute, un momento que no tenga testigos, un gesto que no busque aprobación. Me comprometo a escuchar mi cansancio con honestidad. Si estoy agotado, no me forzaré. Si tengo energía, no me culparé por disfrutarla. Me comprometo a recordar que la pasión no siempre es intensa. A veces es silenciosa, repetida, constante. Cuando la ansiedad por el futuro aparezca, me comprometo a regresar al presente, a la respiración, al cuerpo. Como el panadero que espera sin mirar el reloj. Me comprometo a no posponer mi bienestar para algún día. Hoy también cuenta. Mañana, no prometo cambiarlo todo. Solo me comprometo a comenzar el día con una intención más amable. Hacer algo con gusto, aunque sea pequeño. Si el reconocimiento llega, lo recibiré con gratitud. Si no llega, no abandonaré aquello que me hace sentir vivo. Me comprometo a no confundir sacrificio con valor. Lo que hago con alegría también es digno. Esta noche, dejo de perseguir la felicidad como una meta lejana. Me permito encontrarla en el hacer. Me comprometo a confiar en que, cuando algo nace de la pasión, el resultado encuentra su forma a su tiempo. Y ahora, no hay nada que alcanzar, nada que demostrar, nada que acelerar. Como el panadero antes del amanecer, puedes quedarte aquí un momento más, respirando, haciendo espacio. El resto llegará cuando ya no sea urgente. Capítulo 4. La luz que no pide permiso. Antes de que esta historia comience, deja que la idea de utilidad se afloje. No todo lo que importa tiene una función visible. No todo lo que sostiene recibe aplausos. Esta historia no habla de reconocimiento. Habla de permanecer. Escúchala como se escucha el sonido lejano del mar por la noche. No exige atención. Pero, cuando falta, se nota. En la costa de un territorio olvidado, se alzaba un faro. No era grande. No era nuevo. Sus muros estaban marcados por el salitre. La pintura se descascaraba en algunos puntos. El puerto que alguna vez protegió estaba casi abandonado. Durante el día, pocos barcos se acercaban. Algunos decían que ese faro ya no era necesario. Que los tiempos habían cambiado. Que había nuevas rutas, nuevos sistemas, nuevas luces. El faro parecía una reliquia. Aún así, cada noche, una figura subía los escalones. Paso a paso. Sin público. Sin ceremonia. Era el cuidador. Nadie le exigía hacerlo con la misma disciplina. Nadie revisaba si cumplía. Nadie parecía depender de ese gesto. Y aún así, cada noche, el faro se encendía. No antes. No después. Siempre a su hora. El cuidador no se preguntaba si alguien miraba. No revisaba el horizonte buscando señales de aprobación. Encendía la luz. Ese era su trabajo. Pero, no solo eso. Era su convicción. Durante años, escuchó comentarios.
que era un esfuerzo innecesario, que estaba perdiendo el tiempo, que nadie notaría si un día dejaba de hacerlo. El cuidador escuchaba y seguía. No discutía, no justificaba. Había aprendido que algunas certezas no se defienden con palabras. El puerto permanecía quieto. Las noches pasaban una tras otra. La luz giraba. A veces parecía iluminar solo agua vacía. Y aún así el cuidador no cambiaba el gesto. Subía. Encendía. Esperaba. No esperaba barcos. Esperaba la noche siguiente. Una tarde, el cielo cambió sin anunciarse. El viento comenzó a soplar con una fuerza distinta. El mar se agitó. Los pescadores que quedaban aseguraron lo poco que tenían. Algunos barcos, lejos de la costa, se vieron sorprendidos. La tormenta llegó de golpe. Las rutas conocidas dejaron de servir. Las luces modernas fallaron. La noche se volvió espesa. Los barcos, desorientados, buscaron referencias. Algo firme. Algo constante. Y entonces, entre la lluvia y el oleaje, apareció la luz. No nueva. No brillante. Constante. El faro giraba como siempre, sin saber a quién alcanzaba. Los barcos lo vieron, uno tras otro. No porque el faro gritara, sino porque estaba ahí. Siguieron la luz. Corrigieron el rumbo. Regresaron al puerto. Cuando la tormenta pasó, el puerto volvió a quedar en silencio. Los barcos se refugiaron. La noche se calmó. El cuidador apagó la luz al amanecer, como siempre. No salió a buscar agradecimientos. No esperó reconocimientos. Pero algo se acomodó en su interior. No como orgullo, como certeza. Entendió que la constancia salva incluso cuando parece inútil. Que la convicción no necesita testigos. Que muchos abandonan justo antes de que el camino empiece a responder. Que persistir no garantiza éxito inmediato, pero rendirse garantiza que no llegue. Esta historia no habla solo de un faro, habla de todas esas cosas que sigues haciendo cuando nadie parece necesitarte. Habla de los gestos repetidos, de los esfuerzos silenciosos, de las decisiones que no reciben aplausos. Habla de ti, cuando sigues. Tal vez has sentido que lo que haces no importa, que nadie lo nota, que podrías detenerte y nada cambiaría. Tal vez has pensado en rendirte. El faro también parecía innecesario, hasta que dejó de serlo. La enseñanza de esta historia no promete recompensas rápidas. No asegura reconocimiento. Solo recuerda algo esencial. Que la luz no se enciende para ser vista. Se enciende para estar disponible cuando haga falta. Y que la constancia, aunque parezca invisible durante mucho tiempo, a veces es lo único que separa la pérdida del regreso. Guarda esta imagen mientras el cuerpo descansa. Un faro antiguo. Una noche larga. Una luz que no pregunta si alguien mira. No necesitas decidir nada ahora. Solo dejar que esta idea se asiente. Seguir incluso cuando parece inútil, puede ser el acto más silencioso y más poderoso que una persona puede sostener. La historia del faro no termina cuando los barcos regresan al puerto. Ahí comienza una comprensión más honda. Porque lo más difícil no es encender la luz una vez.
Lo más difícil es hacerlo cuando parece que no sirve para nada. Permite ahora que esta segunda parte no tenga prisa. La constancia nunca la tiene. Avanza como una noche larga que no promete nada, y aún así se sostiene. Tal vez puedas empezar con una pregunta simple, sin buscar responderla de inmediato. ¿Qué sigo haciendo incluso cuando nadie parece necesitarlo? No lo que haces cuando te miran, sino lo que mantienes cuando nadie confirma que vale la pena. El cuidador del faro no sabía cuándo llegaría la tormenta. No tenía forma de preverla. Si hubiera encendido la luz solo cuando parecía útil, habría llegado tarde. Y esta es una verdad incómoda. La constancia casi siempre se pone a prueba antes de justificarse. Reflexiona en esto con calma. ¿Cuántas veces has pensado en abandonar solo porque aún no hay señales visibles? No porque esté mal, sino porque cansa sostener algo en soledad. En la vida moderna se nos enseña a optimizar el esfuerzo, a cortar lo que no da resultados rápidos. Pero no todo lo valioso responde al mismo ritmo. Algunas cosas necesitan tiempo en silencio antes de volverse necesarias. En el ámbito laboral, esto se vive todos los días. Proyectos que no despegan. Procesos que nadie reconoce. Esfuerzos que parecen pasar desapercibidos. Y llega la pregunta inevitable: ¿para qué seguir? El faro podría haberse apagado 1000 noches antes. Y nadie habría dicho nada. Hasta que alguien lo necesitara. Tal vez tu trabajo no recibe elogios. Tal vez no es visible. Tal vez no es celebrado. Pero ¿qué pasaría si dejara de existir? Esa es una pregunta honesta. Muchas funciones esenciales solo se notan cuando faltan. La constancia no es espectacular. Es repetitiva, a veces aburrida. Y por eso mismo, pocos la sostienen. Hazte esta pregunta con suavidad. ¿Estoy cansado porque hago demasiado, o porque sostengo algo sin apoyo? No es lo mismo. En la familia, la constancia suele ser invisible. El que siempre está. El que escucha una y otra vez. El que sostiene el clima emocional. Rara vez recibe reconocimiento. Y sin embargo, cuando falta, todo se desordena. El cuidador no esperaba agradecimientos, pero su presencia era la diferencia entre el caos y el regreso. En la pareja, persistir también se malinterpreta. No siempre es insistir. A veces es seguir eligiendo cuidar cuando no hay garantías, seguir hablando, seguir escuchando, seguir estando. Muchas relaciones no terminan por falta de amor, sino por abandono silencioso. Porque alguien dejó de encender la luz antes de que la tormenta pasara. Con los hijos, la constancia es aún más clara. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan presencia repetida. Rutinas, disponibilidad, coherencia. No una vez, sino muchas. El cuidador subía cada noche los mismos escalones. Eso no lo hacía especial, lo hacía confiable. Pregúntate sin juicio: ¿en qué área de mi vida estoy esperando resultados antes de seguir comprometido? Persistir no es lo mismo que forzar. Persistir es sostener sin violencia. El faro no gritaba. No se movía. Simplemente estaba. En un mundo que valora lo inmediato, la constancia parece ingenua. Pero la historia muestra algo distinto. Muchos abandonan justo antes de que el camino empiece a responder. No porque sean débiles, sino porque nadie les dijo que el silencio también es parte del proceso. Tal vez has estado sembrando sin ver brotes.
Tal vez has cuidado algo durante mucho tiempo sin señales claras. Y eso duele. No minimices ese cansancio, pero tampoco lo confundas con inutilidad. Rendirse garantiza que no llegue. Persistir no garantiza éxito inmediato, pero mantiene la posibilidad abierta. Y eso ya es algo profundo. El cuidador no persistía por optimismo. Persistía por coherencia interna. Encender la luz era parte de quien era. No dependía de la respuesta externa. Reflexiona en esto antes de seguir. ¿Quién sería yo si dejara de abandonar lo que es importante solo porque tarda en responder? La constancia no es una promesa de éxito. Es una forma de integridad. Es decir, hago esto porque creo en ello, no porque ya funcione. En la vida cotidiana, esto puede significar muchas cosas. Seguir aprendiendo cuando nadie te valida. Seguir cuidando cuando nadie agradece. Seguir intentando cuando no hay garantías. No es heroico. Es humano. El cierre de esta historia no te pide que resistas a cualquier precio. No glorifica el desgaste. Te invita a distinguir entre insistir por miedo y persistir por convicción. El faro no se encendía por miedo a fallar. Se encendía por fidelidad a su función. Mientras el cuerpo descansa, puedes imaginar esa luz una vez más, girando lentamente, sin saber a quién alcanza. Tal vez tú también eres una referencia para alguien, sin saberlo. Tal vez tu constancia ya ha salvado más de lo que imaginas. No necesitas pruebas ahora. No necesitas resultados inmediatos. Solo reconocer que seguir, cuando parece inútil, a veces es exactamente lo que mantiene el camino abierto. Y por esta noche, eso es suficiente. Permite ahora que esta continuación sea aún más lenta. No busca enseñar nada nuevo, busca ayudarte a comprometerte con lo que ya sabes, pero a veces olvidas en el ruido diario. No es un compromiso hacia mí. No es un compromiso hacia la historia. Es un compromiso íntimo, silencioso contigo. Empieza simplemente escuchando tu respiración. No la cambies. No la mejores. Solo reconócela, y cuando estés listo, deja que estas palabras te acompañen como si fueran pensamientos propios. Hoy me comprometo a no apagar mi luz, solo porque nadie la esté mirando. No prometo resultados. No prometo aplausos. Solo prometo presencia. Me comprometo a sostener aquello que considero valioso al menos un día más. Un día más de cuidado. Un día más de atención. Un día más de constancia. Si aparece el cansancio, me comprometo a escucharlo sin confundirlo con fracaso. Hoy no me exigiré certezas. Me permitiré continuar incluso con dudas. Me comprometo a revisar mis abandonos pasados no con culpa sino con comprensión. A ver dónde solté algo no porque estuviera mal, sino porque me sentí solo sosteniéndolo. Y si hoy estoy sosteniendo algo en soledad, me comprometo a reconocer mi propio esfuerzo, aunque nadie más lo haga. Me comprometo a no medir mi valor solo por la respuesta externa. A recordar que hay procesos que crecen en silencio. En mi trabajo, me comprometo a hacer lo correcto, incluso cuando no sea visible. A cuidar los detalles. A respetar mis tiempos. A no abandonar lo esencial por impaciencia. Si el reconocimiento no llega hoy, me comprometo a no usarlo como excusa para rendirme. En mi familia me comprometo a estar. No perfecto. No siempre fuerte. Pero presente. A escuchar una vez más. A acompañar una vez más.
Si nadie nota mi constancia, me comprometo a recordar que la estabilidad también es amor. En mis relaciones, me comprometo a no apagar la comunicación solo porque sea incómoda. A elegir el cuidado por encima del orgullo. A sostener conversaciones que evitan tormentas futuras. Si siento ganas de retirarme, me comprometo primero a observar si es agotamiento o miedo a no ser correspondido. Con mis hijos me comprometo a la repetición paciente. A entender que la presencia constante educa más que cualquier discurso. A saber que lo que hoy parece rutinario, mañana será refugio. Me comprometo a no buscar resultados inmediatos en procesos que requieren tiempo. También me comprometo a algo importante, a no confundir constancia con autoabandono. Si algo duele de forma destructiva, me comprometo a revisarlo. Persistir no es castigarse. Persistir es cuidar sin violencia. Me comprometo a hacer pausas sin apagar la luz. A descansar sin renunciar. Hoy acepto que no todo dará señales rápidas. Y aún así, elijo continuar. Si mañana vuelvo a dudar, me comprometo a recordar esta imagen. Una luz encendiéndose aunque el puerto parezca vacío. Me comprometo a ser coherente con lo que creo, incluso cuando nadie lo confirme. Y si algún día alguien regresa gracias a esa constancia, no lo usaré como prueba. Será solo una consecuencia. Porque el verdadero compromiso no es con el resultado. Es con la integridad de seguir siendo quien decidí ser. Ahora, deja que estas palabras se asienten. No necesitas hacer nada más esta noche. No necesitas prometer grandes cambios. Solo permitir que esta intención permanezca encendida. Como un faro. Silencioso. Constante. Y por ahora, eso es suficiente. Capítulo 5. El cuenco que no ocultaba sus grietas. Antes de que esta historia comience, permite que tu mente se aquiete un poco más. No necesitas comprender nada todavía. No necesitas buscar un significado. Solo escucha, como quien camina sin prisa por un sendero que no intenta llegar a ningún lugar. Esta es una historia sencilla. Tan sencilla que podría pasar desapercibida. Y sin embargo, como muchas verdades profundas, solo se revela a quienes no tienen prisa por corregirla. Había un monje que caminaba cada mañana desde el pozo hasta el templo. No era el más joven. No era el más fuerte. No era el más admirado. Entre los demás monjes, pasaba casi sin ser notado. No porque fuera invisible, sino porque no intentaba destacar. Lo que sí llamaba la atención era el cuenco que llevaba consigo. Era un cuenco antiguo, hecho de barro sencillo, con una grieta visible a un costado. No una grieta pequeña, no una marca disimulada. Una grieta honesta, que dejaba escapar el agua lentamente a cada paso. Los otros monjes llevaban cuencos firmes, pulidos por el uso, intactos. Cuando caminaban, el agua llegaba completa al destino. El cuenco del monje, en cambio, nunca llegaba lleno. Al principio, algunos se lo señalaron con curiosidad. Después, con cierta lástima. Más tarde, con burla abierta. ¿Por qué no lo cambias? ¿No ves que pierde agua? Trabajas el doble para traer la mitad. El monje escuchaba. No discutía. No se justificaba. No explicaba nada. Cada mañana, tomaba el mismo cuenco agrietado, lo llenaba en el pozo, y caminaba de regreso por el mismo sendero. El agua caía gota a gota, silenciosa, constante. Algunos monjes se reían al verlo llegar con el cuenco incompleto. Otros negaban con la cabeza, convencidos de que era terquedad.
Nadie entendía por qué insistía en usar algo que claramente no funcionaba como se esperaba. El propio monje conocía bien la grieta. La había visto. La había tocado. La había aceptado. No fingía que no existiera. No intentaba ocultarla. Sabía que su cuenco no era perfecto. Y aún así, lo elegía cada día. Pasaron las estaciones. El sendero del pozo al templo seguía siendo el mismo. Piedra seca. Polvo. Tierra endurecida por el paso repetido. El monje seguía caminando. Gota tras gota. Un día, algo empezó a cambiar. Primero fue casi imperceptible. Un pequeño brote verde asomando entre las piedras del camino. Nadie le dio importancia. Luego aparecieron más. Pequeñas plantas, resistentes, discretas. Con el paso del tiempo, el sendero comenzó a transformarse. Allí donde el agua había caído durante años, la tierra ya no estaba seca. Flores comenzaron a crecer a ambos lados del camino. No flores grandes. No flores vistosas. Flores simples pero vivas. Cuando los monjes caminaron por ese sendero, por primera vez lo notaron. El camino era distinto. Más fresco. Más suave a la vista. Y entonces comprendieron que no había sido casualidad. El cuenco agrietado, gota a gota, había regado el camino durante años. Aquello que parecía una falla había nutrido algo que nadie esperaba. El monje nunca dijo, «Ven», nunca explicó, nunca reclamó reconocimiento, siguió caminando. Con el mismo cuenco, porque nunca había llevado agua solo para llegar al templo. Ahora, deja que esta historia repose. No intentes traducirla todavía. Permite que se asiente como el agua que cae sin hacer ruido. Hay enseñanzas que no se anuncian. Se descubren. En la vida como en esta historia solemos medirnos por lo que retenemos. Por lo que no se pierde. Por lo que llega completo. Nos enseñan a ocultar las grietas. A disimular lo que se escapa, a reparar rápido, o reemplazar aquello que no cumple con la expectativa externa. Pero pocas veces nos detenemos a observar qué ocurre en el trayecto. Este monje no negaba su imperfección, no la justificaba, no la convertía en discurso, simplemente seguía caminando. Hay personas que se sienten defectuosas porque sienten más, porque se cansan antes, porque no logran sostener todo intacto. Se juzgan por lo que pierden, sin mirar lo que nutren en el camino. Este cuenco no era inútil, era distinto. No cumplía con la función de conservar todo el agua, cumplía otra función que nadie había pedido, pero que el mundo necesitaba. A veces, aquello que creemos que nos resta valor, es exactamente lo que permite que algo florezca alrededor. No todas las contribuciones son visibles, no todas son medibles, hay personas que llegan completas y no dejan huella, y hay otras que aún perdiendo partes de sí transforman el camino. La grieta del cuenco no era un error, era una condición. Y el monje no vivía en lucha con ella, no la veía como castigo, no la convertía en identidad, simplemente la integraba en su manera de vivir. Esta historia no te pide que celebres el sufrimiento, no glorifica la carencia, habla de algo más sutil, habla de aceptar que no todo lo valioso se conserva intacto. Hay cosas que al perderse dan vida. En un mundo que insiste en mostrarnos versiones pulidas, completas, sin fisuras,
esta historia susurra otra verdad. No todo lo que gotea está roto. Algunas personas riegan sin saberlo. Algunas heridas, sin proponérselo, ablandan el terreno para otros. El monje no cambió su cuenco porque no estaba tratando de corregirse. No vivía desde la urgencia de ser otro. Vivía desde la coherencia con lo que era. Y eso, con el tiempo fue suficiente. Ahora, respira. No busques moralejas rápidas. Tal vez haya en ti una grieta que has querido ocultar durante años. Tal vez te han dicho que pierdes demasiado, que no sabes retener, que no eres eficiente. Y tal vez, sin saberlo, has estado regando caminos que un día alguien agradecerá. No todo florece frente a nuestros ojos. Algunas flores aparecen cuando ya no estamos mirando. Permanece con esta imagen. Un cuenco imperfecto, un caminar constante, un sendero que cambia lentamente. No hace falta corregirlo todo para que algo hermoso ocurra. A veces, solo hace falta seguir caminando. Permite que esta segunda parte no se apresure. No viene a explicar la historia, viene a dejarla vivir dentro de ti. Porque algunas historias no se entienden, se reconocen. Tal vez, mientras escuchabas al monje y su cuenco, algo en ti se movió sin nombre. Una sensación conocida, una incomodidad antigua, o un alivio silencioso. Tal vez pensaste en aquello que sientes que pierdes. Energía, tiempo, entusiasmo, confianza. Vivimos en una época que celebra lo intacto, la eficiencia, la optimización, la capacidad de no fallar. Nos enseñan a cerrar grietas rápido, a tapar fugas, a presentarnos completos, aunque por dentro estemos cansados. Y sin darnos cuenta, empezamos a juzgarnos no por lo que damos, sino por lo que no logramos retener. Tal vez te has dicho alguna vez, si fuera más fuerte, no me afectaría tanto. Si fuera más frío, rendiría mejor. Si no me involucrara tanto, no dolería. Pero rara vez nos preguntamos qué ocurre en el camino cuando algo se nos escapa. El cuenco del monje no fallaba en silencio. Fallaba a la vista de todos. Y aún así, no dejó de cumplir su recorrido. Aquí aparece una pregunta sencilla pero incómoda. ¿Qué parte de ti consideras defectuosa solo porque no cumple con la expectativa de otros? Quizá eres alguien que siente demasiado en un entorno que premia la dureza. Quizá necesitas más tiempo en un mundo que exige rapidez. Quizá te entregas de verdad en relaciones donde lo superficial es norma. ¿Y si eso que intentas corregir no fuera un error sino una forma distinta de aportar? Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen sino por el esfuerzo constante de no mostrarse como son. Sostener un cuenco intacto cuando en realidad está agrietado requiere más energía que caminar aceptándolo. En el ámbito laboral esto se vuelve evidente. Hay personas que sienten que dan de más, que se involucran emocionalmente, que cuidan los detalles, que piensan en el impacto humano de lo que hacen, y muchas veces, eso no es reconocido de inmediato. Otros ascienden más rápido, otros destacan más, otros parecen avanzar sin perder nada, y entonces surge la tentación de endurecerse, de volverse menos sensible, menos atento, menos humano. Pero, como el cuenco, tal vez tu manera de trabajar está regando algo que no se ve todavía. Ambientes más sanos, procesos más justos, personas que se sienten consideradas. No todo crecimiento es visible en cifras. En la familia ocurre algo parecido.
Hay quienes sienten que se desgastan, que repiten, que explican, que sostienen, y pareciera que nada cambia. Los hijos no lo agradecen. La rutina continúa. El cansancio se acumula. Pero como el agua que cae gota a gota, esa constancia va dejando huella. Tal vez hoy no lo ves. Tal vez mañana tampoco. Pero algún día, cuando ya no estés mirando, ese camino será fértil. En las relaciones de pareja, las grietas suelen ser motivo de vergüenza. Mostrarse sensible. Reconocer inseguridades. Admitir que algo duele. Muchos prefieren cerrarse antes que perder agua. Pero una relación sin grietas visibles suele ser un vínculo donde nadie se riega. La intimidad real no nace de la perfección, sino de la honestidad. El cuenco del monje no pedía comprensión. No pedía aplausos. Solo seguía siendo usado tal como era. Y esa es otra pregunta importante. ¿Te permite seguir viviendo mientras te reparas? ¿O sientes que primero debes arreglarte para merecer caminar? Muchas personas posponen su vida hasta sentirse completas, hasta sanar del todo, hasta tener claridad absoluta, hasta dejar de fallar. Pero la vida no espera a que no gotees. Ocurre mientras caminas. Este relato no invita a romantizar el dolor. No dice que sufrir sea bueno. Dice algo más preciso. Que no todo lo que duele carece de sentido. Hay experiencias que, aunque no elegimos, terminan ablandando el suelo para otros. Tal vez has pasado por algo que te cambió para siempre. Una pérdida. Una decepción. Una herida que no cerró del todo. Y desde entonces, sientes que algo se escapa. Pero también, tal vez eres más comprensivo, más paciente, más atento al dolor ajeno. Eso también es agua. En una cultura que valora el brillo, la profundidad suele pasar desapercibida. Las flores del sendero no eran el objetivo del monje. Fueron consecuencia. Y aquí hay otra reflexión clave. Cuando haces las cosas solo por el resultado, te vuelves dependiente del aplauso. Cuando las haces desde la coherencia, el resultado deja de ser una urgencia. El monje no cambió su cuenco cuando nadie lo veía. Eso habla de integridad. Ser el mismo cuando no hay testigos. En la vida moderna, muchos se sienten vacíos porque viven para corregirse, para encajar, para cumplir estándares ajenos. Pocas veces se preguntan, ¿esto que intento eliminar también podría ser una forma de nutrir? No todas las personas están hechas para conservar. Algunas están hechas para distribuir. No todas llegan completas. Algunas llegan dejando rastro. Y ese rastro, aunque no siempre se celebra, transforma. Ahora, mientras esta narración se acerca a su cierre, no te pido respuestas. Solo te invito a observar tu propio sendero. Mira dónde sientes que pierdes. Y pregúntate con honestidad, ¿está todo eso realmente desperdiciado? Tal vez hay personas, momentos, espacios, que han sido regados por ti, sin que lo sepas. Tal vez tu manera de estar en el mundo no es eficiente, pero es fértil. Y eso, en un mundo árido, es profundamente valioso. No hace falta exhibir las grietas, pero tampoco esconderlas. Puedes caminar con ellas. Puedes permitir que el agua caiga. Y confiar en que algo, en algún lugar, está creciendo gracias a eso.
No todos los caminos florecen de inmediato. Algunos lo hacen cuando ya no los estamos mirando. Respira. No necesitas arreglarte esta noche. Solo seguir caminando. Con tu cuenco. Con tus grietas. A veces, eso es exactamente lo que el mundo necesita. Permite que estas palabras no sean una exigencia. Que no se sientan como promesas rígidas. Son compromisos suaves. Como pasos conscientes sobre el mismo sendero. No tienes que decirlos en voz alta. Basta con permitir que resuenen. Hoy me comprometo a no esconder mis grietas como si fueran errores que me invalidan. No las exhibo. No las justifico. Simplemente dejo de luchar contra ellas. Me comprometo a seguir caminando aunque no me sienta completo. A no posponer mi vida hasta sentirme reparado. Si algo se me escapa, me comprometo a no llamarlo fracaso de inmediato. A preguntarme, con honestidad, qué está nutriendo sin que yo lo vea. Me comprometo a observar dónde me juzgo con dureza por no ser eficiente, rápido o perfecto. Y a reemplazar ese juicio por curiosidad. En mi trabajo, me comprometo a no apagar mi sensibilidad solo para encajar. A cuidar los procesos. A respetar mi forma de hacer. Aunque no siempre sea la más celebrada. Si siento que doy más de lo que recibo, me comprometo a revisar límites sin negar mi esencia. En mi familia, me comprometo a entender que la repetición también es amor. Que estar, una y otra vez, aunque parezca invisible, también riega. Me comprometo a no exigir resultados inmediatos en vínculos que crecen despacio. En mis relaciones, me comprometo a no cerrar el corazón solo para no sentir. A expresar lo que duele, sin convertirlo en ataque. Si me siento vulnerable, me comprometo a no verlo como debilidad, sino como apertura. Con mis hijos, me comprometo a la constancia tranquila. A recordar que lo cotidiano es lo que deja huella. Me comprometo a no comparar mi camino con el de otros. A recordar que no todos riegan de la misma forma. Si aparece la vergüenza por mis grietas, me comprometo a no actuar desde ella. A no endurecerme. A no esconderme. Me comprometo a seguir siendo usable, como el cuenco del monje. A no retirarme del camino solo porque no soy perfecto. Hoy acepto que mi forma de estar en el mundo puede no ser eficiente pero sí fértil. Me comprometo a confiar en que algo está creciendo aunque no lo vea. Si mañana vuelvo a dudar, me comprometo a recordar esto. No todo lo que se pierde se desperdicia. Algunas cosas, al caer, dan vida. Ahora deja que este compromiso repose. No lo aprietes. No lo vigiles. Como el agua que gotea, haz tu parte y sigue caminando. Eso es suficiente. Has llegado al final de este espacio de calma, pero las semillas de lo que escuchaste seguirán creciendo en tu interior mientras duermes. Respira profundo, suelta lo que queda del día y permite que tu mente descanse como el agua tranquila de un lago en silencio. Si estas palabras te han traído paz, puedes apoyar este refugio con un me gusta, un comentario o una suscripción. Con ese gesto sencillo ayudas a que más personas encuentren la serenidad que hoy has encontrado tú. Gracias por compartir este momento. Ahora entrégate al descanso. Duerme con sabiduría, despierta con claridad y recuerda que la calma siempre habita dentro de ti.